Gran Bretaña, de acuerdo a Naciones Unidas, tenía un radio de 250 millas o kilómetros, no me acuerdo, para todos lados. 200 millas. Vidas. ¿Cuánto? 200 vidas. 200 millas. Claro, pero no podía pasar de eso, no podía atacar Buenos Aires, por ejemplo, porque ahí Naciones Unidas ya le decía, no, esto no es lo que hablamos. Vos Claro. podés defenderte y hasta ahí te acompañamos, pero si vas a ir a hacer un ataque fuera de lo que hablamos, ya no estamos de acuerdo. Y entonces me dice Clifford Kirchhoff, acá hubo algo que nosotros creemos que pasó, y es que Thatcher sabía de la aceptación de paz, y ella dice, bueno, entonces si hago hundir este buque, el que estaba a mano, el Belgrano que estaba a mano, pero fuera de la zona de exclusión, no va a haber paz. Obviamente los argentinos no van a aceptar. Y entonces da la orden de hundir el buque, y el capitán del submarino pide 3 veces que se la repitan, porque les dice, no, les confirmo que está fuera de la zona de exclusión, y a mí me ordenaron hundirlo dentro de la zona de exclusión, ¿Pero por qué le convenía alargar la guerra? porque si no caía ella. Eso está ella misma, lo dicen todos. Thatcher estaba con un problema de impopularidad mucho mayor que Galtieri todavía. Eso es verificable porque están las encuestas. Tenía una huelga con los mineros, tenía los problemas del IRA en Irlanda del Norte, tenía una situación económica muy jorobada, y tenía todo el partido conservador en contra. Ella caía, lo dice Haig también en su memoria, Thatcher caía, lo dice Kissinger en su último libro, que lo publicó hace 3 meses, Kissinger cuando cumplió 100 años, que se llama Líderes, si no me equivoco. Ahí dice Thatcher, que era nuestra amiga, si se producía la paz, no hubiera podido durar en el gobierno. Motivo por el cual Reagan decidió apoyarla de forma irrestricta, y hasta le dijo que si los argentinos averiaban algún portaaviones o portaaeronaves, como se llaman en realidad, había un portaaeronaves americano que es el Iwo Jima, que estaba inmediatamente a disposición de los británicos. Eso lo dice Kissinger en su libro. No es una especulación, es una afirmación de Henry Kissinger. Dice, le íbamos a dar un portaaviones. Muy bien. Entonces Thatcher hace su jugada y le sale bien a ella. Pero a mí me queda eso picando, poco tiempo después. Y Clifford se lleva finalmente todas las propuestas copiadas a mano. El día, creo que 4 de julio de 1982, Reagan lo echa a Kissinger, a Haig, lo echa. Y Haig dice, en varios artículos, inclusive en su memoria, que a él lo echan porque un grupo de sus enemigos, que eran los americanistas, con Jim Kilpatrick y compañía, usan una información incorrecta de que había unas propuestas de paz por parte de los argentinos que él no había informado, y que eso no era cierto porque eran simples borradores sin valor. La cuestión es que esos papelitos que llevó Clifford Kirchhoff fueron el elemento fundamental para echarlo a Haig, y él lo reconoce, él lo dice. Entonces después de eso yo hablé con un periodista, Héctor Rodríguez Sousa, y por supuesto con autorización del general Iglesias, mi jefe, y del mayor González, pero haciéndome responsable de alguna manera yo también, yo le dije al general Iglesias, vamos a publicar esto, hacer saber que Haig finalmente cayó por la tarea que hizo acá Clifford Kirchhoff, que hicimos nosotros. Y él me dice, bueno, hágalo, pero bajo su responsabilidad. Entonces yo hablo con Héctor Rodríguez Sousa y le cuento todo esto y le pido que lo publique. Y él lo publica, esto está acá en el libro. Las mentiras de Haig durante su gestión provocaron su caída. 2 páginas del diario Convicción. Ahí está. Todo esto está contado ahí. Y acá dice también que Clifford Kirchhoff me dijo a mí que al Belgrano lo habían hundido deliberadamente, acá en este artículo. Acá está. Así que acá está la prueba, digamos. Y este artículo va a traer grandes consecuencias, porque esto lleva a que en un momento determinado un amigo mío que había trabajado en la Shell
me diga que vino un periodista sudafricano que está muy interesado en el tema Malvinas, y que a él le gustaría que fuéramos a comer juntos. Fuimos a comer ahí a la calle Quintana. El amigo mío se llamaba Roberto Starke, había trabajado en la Shell y me lo presenta y me dice, bueno, Desmond es periodista, pero él fue presidente de Shell Argentina, por eso habla también el castellano. Y ahí nos ponemos a hablar y nos hicimos muy amigos enseguida con Desmond, y yo lo invité a casa, estuvimos charlando, le mostré este artículo para que lo leyera bien, con todo cuidado, se fue. Y al otro día me llama y me dice, habíamos estado tomando unos cuantos whiskies esa noche, me dice, bueno, vamos a seguir tomando whisky, esta noche lo llevo yo al whisky. Y fue de nuevo a mi casa y estuvimos de nuevo charlando hasta las 4 de la mañana, y ahí él me dice, yo vengo de parte de un legislador inglés, Tam Daly, que es una persona absolutamente enfrentada a Margaret Thatcher. Tam Daly cree que Thatcher dio la orden de hundir al Belgrano para que no prospere la propuesta de paz de Belaúnde Terry. Y yo digo, sí, nosotros también creemos lo mismo. Y entonces él me dice, bueno, pero Tam está buscando pruebas de todo esto. Y entonces yo digo, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo mañana voy a hablar con mi jefe y vos podés venir y ver toda la transcripción de todas las conversaciones de Belaúnde y Galtieri, que eran hasta ese momento absolutamente desconocidas, totalmente secretas, no se conocían. Y entonces me autorizan y yo lo debo a Desmond y hacemos el mismo proceso que con Clifford, que él lea todo, pero con algo más. Yo le pido permiso a mis jefes para que le empecemos a dar los originales, las fotocopias de los originales. Y también me dicen, bueno, pero lo tiene que hacer bajo su responsabilidad, nosotros no podemos dar las órdenes, pero estamos de acuerdo. Y entonces yo empiezo a fotocopiar, le empiezo a dar a Desmond material. Fundamentalmente el primer material que le dimos había sido las propuestas de Haig y todas las conversaciones de Belaúnde y Galtieri, donde está la paz. Y entonces él se vuelve a Inglaterra. No, antes de eso se vuelve a Inglaterra, lleva todo esto, y habíamos quedado en que él se lo iba a mostrar a Tam Daly. Y desde Inglaterra me llama por teléfono, en realidad desde Francia, creo que era porque él cruzaba mucho a Francia, tenía una casa en Francia, y me llama y me dice, mira, Tam está asombrado con todo esto, necesitamos más material. Y yo le digo, bueno, vamos a montar un mecanismo para que le vaya llegando todo. Y además me dice, Tam necesita que vos trabajes esto muy formalmente, porque con este material él decidió que se va a ir a Perú y va a hablar con Belaúnde a ver si esto es cierto. Y yo digo, sí, yo voy a trabajar con todo gusto, nunca hubo nada económico en el medio, no era un trabajo rentado ni mucho menos, pero era juntar pruebas para pedir el juicio político a Margaret Thatcher. Y bueno, después vuelve Desmond Rice acá a la Argentina, yo le sigo dando documentación, le voy dando toda la documentación que teníamos. Después hacemos un mecanismo para mandarle una enormidad de documentos vía Holanda. Yo tenía un amigo holandés que tenía un hermano en Holanda, entonces este holandés que trabajaba en la empresa Bridas, que era una petrolera, ponía en un sobre todos los documentos y los mandaba a su hermano de Holanda, con lo cual el servicio secreto inglés, digamos, nunca iba a tener la más mínima noticia de que eso existía, porque no tenían forma de saber que lo que se mandaba este holandés le mandaba a su hermano eran estos papeles. Y su hermano lo ponía en un sobre más grande y lo mandaba a Inglaterra, pero al llegar desde Holanda no llamaba la atención de nada, porque papeles desde Holanda a Gran Bretaña llegan permanentemente. ¿Y qué sucede? Bueno, con todo esto empieza a armar el caso contra Margaret Thatcher Tam Daly. Fue una tarea larga que siguió mucho tiempo. Quedamos de acuerdo en que
yo le había dicho, todo esto es absolutamente cierto, digamos, acá no hay un solo documento que haya sido retocado, que haya sido tocado, que haya sido preparado especialmente, no. Esto es absolutamente verdadero. Pero también dice igual necesitamos tener una prueba de credibilidad. Entonces me dice, vamos a publicar en diarios ingleses toda esta documentación, a ver si el gobierno inglés lo niega y dice, no, esto no es cierto. Si lo niega, es un problema, porque... Pero si se calla la boca quiere decir que es cierto, entonces se empieza a publicar, está acá en el libro también, acá dice documentos, acá está, secretos del Belgrano revelados por documentos. Esto es la primera página del Observer del domingo, que se vendía una barbaridad, ahora ya los diarios Claro. no es lo mismo que en esa época. Pero en esa época vendía como 500.000 ejemplares, lo pone en tapa el domingo. Impresionante. Y acá transcribe toda esta documentación y transcribe las conversaciones de Belaunde y Galtieri, y el gobierno inglés no puede desmentirla. Entonces se convence de que estamos jugando limpio. De ahí seguimos trabajando mucho, seguimos mandándole los documentos. A mí me autorizaron a guardar toda esa documentación, un juego de ejemplares, digamos. También se hizo después todo un juego de todos los documentos originales para Rattenbach, que se mandaron cuando Rattenbach pidió, y después quedó uno en casa de gobierno que no sé a dónde lo iba a parar. O sea, toda la documentación esta se manda a Tandale. Y a su vez Tandale habla con un periodista argentino que se llamaba Germán Sopeña, que estaba en esa época en París, y le pide que publique en castellano en la prensa todo esto, para ver qué reacción había acá, para ver si el gobierno argentino decía algo. Y Germán Sopeña lo publica, por acá está también. Entonces se va llegando a la conclusión de que todos estos documentos son absolutamente ciertos, como de hecho lo eran. Y esto es lo que permite empezar a atacar a Thatcher. Llega un momento en que el ataque a Thatcher por el tema del Belgrano es muy duro, porque es el único punto, es la única debilidad de ella. Lo demás era un relato espléndido, ella luchaba por la democracia, contra un dictador, había sido una guerra limpia con adversarios que bueno, se habían enfrentado cara a cara, etcétera, etcétera. Parecía una victoria muy limpia, inclusive con adversarios argentinos que aceptaban que el combate había sido muy respetuoso. Y la verdad es que su punto débil era esto, porque esto era un crimen, no es un crimen de guerra, no es un crimen de guerra porque es una situación de guerra y porque todo el personal que murió es militar. Por eso los que digan hay que plantear en la Corte Internacional de la Haya que esto es un crimen de guerra, van a perder, porque para que haya crimen de guerra tiene que ser ataque a la población civil. De los tripulantes de Belgrano eran todos soldados. Pero la verdad es que es una actitud cínica, muy cínica, y es lo único que empaña su gran victoria. Eso la mancha. Y bueno, por eso a mí me parecía que era tan importante insistir. Este trabajo duró hasta 1985. Y en 1985 se publica un libro que se llama El hundimiento de Belgrano, de Sinking of Belgrano, y este libro arma todo un problema en Inglaterra, porque ahí están una cantidad de pruebas, después se publicó en castellano, bueno, el libro está ahí, así que se puede leer, y finalmente en Gran Bretaña quedó la gran duda sobre la cuestión del Belgrano y sobre si realmente Thatcher sabía o no que habíamos aceptado la paz. Ella siempre lo negó. Pero la verdad es que hay cuestiones que son extrañísimas. Por ejemplo, todo lo referente a las negociaciones de paz con Belaunde, desde el día sábado hasta 3 horas después del hundimiento de Belgrano, están embargadas por 99 años. ¿Por qué? Si no hay nada que ocultar, ¿por qué? Uno va a decir no se puede leer hasta dentro de 100 años.
Después hay funcionarios británicos que dicen que a ellos los obligaron a mentir para probar que Thatcher no sabía de la propuesta de paz de Belaúnde, y a ese funcionario que dice, que le hace saber a Tamdale que había cosas muy raras, lo pescan los servicios ingleses y le hacen un juicio y lo destrozan. Se llama Clive Ponting y escribió un libro que se llama El Derecho a Saber, donde él cuenta que lo querían obligar a mentir en un documento para exculpar a Thatcher. Bueno, finalmente no prosperó el juicio político a Thatcher, estuvo muy cerca, logró 178 votos a favor, si no me equivoco, hacían falta 220. Tamdale la siguió cuestionando, publicó varios libros, uno se llama El torpedo de Thatcher, que está acá, donde él dice todo esto. Y bueno, finalmente pasó el tiempo y todo esto es como que quedó ahí pendiente algún día de ser conocido en todos sus aspectos. Yo sé que nosotros aceptamos la paz. Belaúnde lo confirmó en YouTube, un amigo mío peruano nos fue a ver antes de que muera para que él confirme y dice, sí, esto es cierto. En Washington el mismo Haig yo creo que lo confirmó. Así que, bueno, esa es un poco la explicación de lo sucedido entre el 1 y 2 de mayo de 1982. Ahora, hay un tema muy importante en todo esto, y es el siguiente. El argumento inglés de que la Argentina nunca había estado dispuesta a cuestionar la posesión inglesa, salvo mandando notas, pero que nunca iba a mover un dedo para recuperar las islas, y eso les daba el derecho de propiedad, quedó, digamos, quedó ya descartado, porque la Argentina trató de recuperar lo que es suyo, entonces ellos ya no pueden decir que la Argentina nunca hizo un intento de recuperar. Segundo, el gran problema de los Kelper fue algo que tiene que ver con una orden muy estricta que se dio cuando el plan de Malvinas. No debía morir un solo Kelper. ¿Por qué no debía morir un solo Kelper? Porque las nacionalidades se fundan sobre los mártires, o sea, si había un Kelper al cual los argentinos mataran, ahora habría una estatua más grande que la Estatua de la Libertad y sería el fundador de nuestra patria, dirían ellos. No hubo un solo caso de maltrato, no hubo una sola violación, no hubo un solo caso de robo grave. Cuando se robaron algunos corderos o ovejas, los propietarios fueron a reclamarlo y se les pagó bien caro. No hubo un solo hecho de mal comportamiento por parte de la tropa argentina y tampoco hubo un solo muerto inglés, al punto tal de que el teniente coronel Piaggi, cuando capitula, uno de los motivos de la capitulación es que él tenía 30 Kelpers ahí que estaban refugiados en el mismo lugar donde él estaba, y el comandante inglés dice que va a bombardear y que todos los Kelpers que mueran son responsabilidad de la Argentina. Él lo va a bombardear. Pero si los mato, la culpa es de ustedes, no es bien. No. Dentro de la lógica militar estaba bien, sí. Y entonces es uno de los motivos por los cuales también Menéndez, él plantea, dice, si políticamente no tiene ningún sentido pelear hasta la muerte en Puerto Argentino y además va a haber muertos Kelper que después van a ser los fundadores de la nueva nación, no tiene sentido. Los únicos 3 Kelper muertos lo matan los ingleses, porque creen que hay una emisión radial de una casa donde vivían 3 jubiladas y sin ningún problema le tiran un misil a esa casa y la vuelan por el aire y ahí mueren. Pero los mataron los británicos. Es decir, no hay un solo Kelper ni muerto, ni herido, ni maltratado por las tropas argentinas, y eso les produce una bronca terrible. Eso yo sigo todas las novedades Kelper y qué sé yo, y